Dios les bendiga. Nos da mucho gusto de que nos estén escuchando a través de esta transmisión desde aquí de la Iglesia de Resurrección en Jalapa, Veracruz, México. Esperamos que esta transmisión sea de grande bendición para su vida, el mensaje que va a ser para usted en su corazón una bendición. La marcha victoriosa. Esta historia se encuentra en Josué capítulo 6. La peregrinación de los israelitas por el desierto fue una serie de milagros. Dios se mostró fuerte y poderoso en proveer para todas sus necesidades. El maná, una provisión de Dios, no cesó durante 40 años. Más de una vez Dios proveyó agua de la roca para saciar la sed de su pueblo. Otro milagro muy notable es cuando Dios abrió paso en seco en el río Jordán. Ya dentro de la tierra prometida, al cuarto día después de haber cruzado el Jordán, el primer acto del pueblo fue celebrar la Pascua. Fue un acto recordatorio para conmemorar el libramiento de la esclavitud en Egipto. Al día siguiente cesó el maná. Acampados en Gilgal, ya podrían comer los frutos de Canaán. El milagro que Dios hizo secando el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco el caudaloso río Jordán, llenó de espanto a los ya atemorizados cananeos. El río Jordán es el río de Palestina que corre de norte a sur y divide la tierra de Israel en dos partes. La anchura del río varía en diferentes puntos de 22 a 60 metros y su profundidad de 4 metros. Por lo general, la corriente de este río es impetuosa y veloz, y cuando los israelitas llegaron a la orilla del río, era la época de inundación anual. Los israelitas podrían ver a distancia las cordilleras de Canaán, pero al otro lado del río estaba ubicada Jericó, la primera ciudad que conquistarían. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un ejército quería cruzar un río, se mandaban ingenieros delante de ellos para construir un puente. Luego seguiría el ejército con todo su equipo. Pero entre los israelitas no había ingenieros y tenían que cruzar el Jordán para llegar a Jericó. Los israelitas habían tomado primer paso de obediencia. Habían seguido a su nuevo jefe, que cuando éste se dirigía al Jordán, Josué anticipaba el milagro que Dios haría para mostrarse grande y poderoso. Por medio de sus oficiales, Josué mandó decir al pueblo: alístense para la marcha. Dios ha ordenado que los sacerdotes carguen el arca y entren primero los sacerdotes en el río. Detrás de ellos seguirá el resto del pueblo. Tan pronto como los sacerdotes pongan el pie en el agua, el río se dividirá en dos partes y pasaremos por él tal como nuestros padres cruzaron el Mar Rojo. Con paso firme, los sacerdotes bajaron al borde del Jordán. Sin vacilar, entraron en las aguas. Al mojarse las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Dios, las aguas que recorrían de arriba se detuvieron como en un montón, dejando en el lecho del río un camino seco y amplio. Los sacerdotes llegaron al medio del fondo del río y se pararon allí hasta que todos los israelitas pasaban adelante hacia el otro lado del río. Dios no quería que su pueblo se olvidara de este gran milagro que había hecho. Por eso mandó que Josué hiciera un altar en el lugar donde acamparían esa noche. Un hombre de cada tribu, en total 12, recogieron cada uno una piedra y se la llevaron como Dios había mandado. Además, Josué levantó otro altar en medio del fondo del río, en lugar donde pararon los sacerdotes. Cuando los demás israelitas habían cruzado el río, los sacerdotes también subieron las riberas al otro lado del río. Tan pronto como el último sacerdote pisó la tierra, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar como antes, corrieron sobre todos sus bordes.
Aquella noche los israelitas acamparon en Gilgal, cerca de Jericó. Allí hicieron el altar con las 12 piedras que habían llevado del río Jordán. En los años venideros les dijo Josué: cuando sus hijos les pregunten qué significa este altar, cuéntenles cómo Dios milagrosamente les abrió paso por el río para que entraran en la tierra que les había prometido. Así harán saber a sus hijos que Dios, por su poder, les dio la tierra de Canaán. Las puertas de la ciudad de Jericó se mantenían cerradas, de manera que ninguno podría entrar ni salir, porque sabían que los israelitas estaban por tomar la ciudad. También veremos cómo Dios mandó uno de los capitanes celestiales de su ejército invisible para animar a Josué en la tarea asignada. Por 400 años, desde que Jacob y sus hijos se habían ido a Egipto a causa del hambre que había en Canaán, Dios les había prometido a Abraham la tierra de Canaán. La tierra era de Israel porque Dios se la había prometido a Abraham hacía siglos. Los cananeos eran personas muy idólatras y Dios mandó echarlos de la tierra de Canaán y destruirlos. La primera ciudad era la más importante, la ciudad de Jericó. La ciudad estaba fortificada por un anillo doble de muros, el externo de casi 2 metros de grueso y el interno de más de 4 metros de ancho. Debido a que Jericó estaba construida sobre un monte, solo podía ser tomada al subir por una pendiente, lo cual colocaba a los israelitas en una posición de gran ventaja. Pero Jericó presentaba un aspecto formidable, pero eso no desanimaba a Josué. Confiaba en que Dios les haría y les daría la victoria. Quizá Josué se hallaba contemplando la ciudad y meditando sobre la mejor manera de atacarla, cuando sucedió algo que causó en él una gran humillación y reverencia. Delante de él apareció un varón con una espada en la mano. Le preguntó Josué: ¿eres amigo o enemigo? Respondió el varón a Josué: he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué se quitó el calzado y se postró a los pies del ángel. Qué gran consuelo era para él la visita del ángel de Jehová. Reconoció que, aunque era el jefe de Israel, el capitán celestial era el que mandaba. Le dijo que rodearan la ciudad y dieran una vuelta a la ciudad cada día por 6 días. Y el 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, y cuando los sacerdotes toquen prolongadamente las bocinas, el pueblo gritará a gran voz. Entonces el muro caerá y entrarán a la ciudad. Josué les habló a los israelitas acerca del orden en que marcharán, formando en fila con los hombres de guerra. Adelante. Luego, después de ellos, irán 7 sacerdotes llevando los cuernos de carneros. Otros sacerdotes seguirán llevando el arca del pacto. Detrás de ellos marcharán otros soldados. Es muy posible que estas órdenes asombraran a los israelitas, pero pusieron mucha atención porque tenían fe en Dios y en su jefe. Marcharemos en silencio, continuaba diciendo Josué. El único sonido será el de las bocinas de los sacerdotes y el de la marcha del pueblo. El 7º día daremos vuelta a la ciudad 7 veces. Cuando los sacerdotes toquen las bocinas la 7ª vez y yo les diga griten, entonces gritarán. Si un general hoy día empleara la táctica que empleó Israel al marchar contra Jericó, todo el mundo lo llamaría una locura. Pero los israelitas estaban cumpliendo con las órdenes de Dios y al hacer esto, la victoria siempre es segura. Desde sus casas edificadas en el muro, los de Jericó podrían observar a los israelitas qué pensaban hacer, qué clase de ataque era aquel. ¿Acaso pensaban los israelitas que ellos se asustarían por el mero sonido de unas pocas bocinas? Pero el pueblo de Israel siguió marchando alrededor de la ciudad una vez diariamente por 6 días, como Dios había mandado.
Al séptimo día se formaron en fila como siempre. Dieron 1, 2, 3 y 4 vueltas a la ciudad, pero no pasó nada. Los muros estaban tan firmes como el primer día cuando rodearon la ciudad, pero los israelitas siguieron obedientes a Dios marchando. Al fin se completó la séptima vuelta. Los sacerdotes tocaron las bocinas. Los israelitas gritaron y los muros tan fuertes cayeron a plomo. En unos instantes la ciudad fortificada quedó indefensa. Los israelitas iban entrando uno a uno y notaron una casa que no se había derrumbado. Con la caída del muro de la ventana de aquella casa estaba colgado el cordón de color rojo. Aquella era la casa de Rahab, que había escondido a los espías en el tejado de su casa. Entraron a la casa de Rahab y la sacaron juntamente con su familia y los pusieron fuera en el campamento de Israel. Fueron los únicos salvos de toda la ciudad porque Rahab había creído en Dios y había obedecido el mandato de los espías. Los israelitas destruyeron a filo de espada a todos los demás habitantes de Jericó y luego quemaron la ciudad porque ellos se habían atrevido a desafiar a Dios. Podemos pensar en muchos personajes bíblicos que más de una ocasión alcanzaron la victoria en el campo de batalla. Creo que todos reconocieron que sus enemigos eran más poderosos que ellos. Entonces, ¿cómo podrían salir ganando? Es que todos reconocieron y aprendieron una gran lección, un gran secreto para poder vencer a los enemigos. Moisés, Josué, David lo aprendieron, también Josafat, Ezequías y Nehemías. Leamos algunos textos bíblicos y escuchemos bien para ver cuál era el secreto que les ayudó a estos hombres a ganar en el campo de batalla. Sin excepción, estos grandes héroes cristianos reconocieron que Dios era el capitán celestial, el capitán invisible. Si confiaban en Él iría al lado de ellos y pelearía por ellos. Cuando Dios es nuestro capitán, tenemos que salir vencedores. Todo creyente tiene enemigos que debe conquistar. A veces los vemos tan arraigados, fuertes, entonces pensamos y creemos que es imposible vencerlos, pero no hemos de fijarnos en lo grande que son ni en los obstáculos. Tenemos que mirar a nuestro capitán y recordar que él nunca pierde una batalla. Un enemigo es el enojo. Resuelve y determina no volver a perder la paciencia. O puede ser uno de tus enemigos, el miedo. ¿Tienes miedo que se burlen de ti tus compañeros de la escuela, del trabajo, de tus familiares o acaso de tus padres o hermanos de la misma iglesia? Si tú te portas como se debe portar el creyente, te quitarás ese miedo. Otro enemigo de algunos es la mentira. ¿Te habrás fijado alguna vez cuando pensabas decir una mentira pequeña, resultó el fin que tuviste que decir otra para ocultar la primera y después otra para que por fin habías fabricado una red de mentiras? Como cuando no pasas un examen, primero dices que no te lo han puesto, que el maestro no le caes bien y que te calificó con 5. Así sucesivamente te vas tejiendo una red de mentiras. En otras ocasiones has murmurado de algo que no te pareció. A veces no estamos satisfechos hasta de la comida. Nos quejamos de las tareas, nos quejamos de que nos mandan, nos quejamos de los mandados que tenemos que hacer, murmuramos de los maestros y de todo aquello que oímos y por el simple hecho de que no estás de acuerdo en lo que dicen los demás. Jericó fue tomada con la ayuda directa de Dios para infundir confianza a los israelitas en iniciar la conquista de los pueblos más poderosos que ellos. Si Josué se hubiera desanimado por el muro de Jericó y del pueblo tan fuerte, no hubiera ganado la batalla. Dios es nuestro capitán y nos ha dado la Biblia, que es la espada del Espíritu. En el nombre del Señor combatamos a los enemigos con su palabra. En el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando somos tentados a enojarnos, no podemos vencer por nuestro propio esfuerzo. Entonces recordamos las palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el temor es el enemigo que confronta, recordamos lo que dice el salmista: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando Satanás nos tienta a mentir, podemos recordar las palabras del apóstol Pablo: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesús usó la palabra de Dios para defenderse del enemigo. Por eso es que debemos nosotros también usar esa poderosa arma. Es por eso que debemos de leer la Biblia y aprender de memoria textos. De esta manera, cuando el tentador nos ataca, tendremos con qué defendernos. El diablo es nuestro enemigo mortal y para vencerle necesitamos un arma poderosa. La palabra de Dios es la espada del Espíritu que el Señor nos ha dado a todos sus hijos. Si estamos alabando al Señor, no hay lugar en nuestra boca para murmuración. Así que cuando la murmuración viene con el enemigo para tentarnos, lo podemos resistir alabando a Dios, como dice el Salmo 71:8. Sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Así como los personajes bíblicos alcanzaron victorias en el campo de batalla, también nosotros podemos alcanzar victoria. Si has luchado contra los enemigos tuyos sin poder vencerlos, confía en que Dios nunca pierde una batalla y que Él quiere ser tu capitán. Él estará contigo en todo momento y te ayudará a vencer. Por eso nos dice el Salmo 46:11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En esta hora vamos a orar por las necesidades. Yo te invito a que tú levantes tu mano y juntos oremos. Padre Celestial, delante de ti nos ponemos, Señor, en esta hora, Padre amado. Venimos a pedirte, Señor, nos ponemos en la brecha por nuestros hermanos que están en necesidad, Dios eterno, en México, Señor, por todos tus siervos, por todas las iglesias, Padre. Fortaléceles, Padre, en su sistema inmunológico, Padre Celestial. Sé con el hermano Jaime Reyes, Padre. Sé con las familias que se encuentran enfermas. Pon tu mano de poder, extiende tu mano, Señor. Que tu sanidad, Señor, llegue a sus cuerpos, a su organismo, Señor. Pero también, Padre amado, que estemos preparados para ir contigo a esa ciudad celestial que tú has preparado, la Nueva Jerusalén, la ciudad de Sión, la ciudad del gran Rey, Señor. Ayúdanos a ser vencedores, Padre, del temor, del miedo, Señor. Danos ese valor para leer tu palabra, para ser varones y mujeres esforzados, Señor. Que podamos mirar, Señor, a ti, Padre Celestial, todo el tiempo, todo el momento. Podamos leer tu palabra, que es un arma poderosa. Esa palabra, Señor, que trae consuelo a nuestros corazones, Padre Celestial. Ven a derramar tu gracia. Es por tu gracia que estamos aquí. Es por tu misericordia, Señor. Por toda tu iglesia, Señor. Bendíceles en sus finanzas. Bendíceles, Padre, en su salud. Bendíceles en su vida moral. Señor, guarda los matrimonios. Protégelos, Padre Celestial. Líbranos, Padre, de toda obra del enemigo, Dios eterno. Somos tus hijos, te pertenecemos, oh Dios, porque Jesús derramó en la cruz del Calvario su sangre para lavarnos, para limpiarnos de nuestros pecados. Te damos gracias, Padre Celestial. Y así, Padre, confiando que tu Espíritu Santo está con nosotros, te damos gracias y todo lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias por habernos escuchado en esta transmisión, esperando que la bendición de Dios sea en usted y Dios nos guarde de todo mal, de todo daño. Por lo tanto, pedimos a Dios que le bendiga en todos los aspectos de su vida, en el plano económico, moral y espiritual y emocional, y que le dé a usted buena administración en este año 2021. Nos despedimos con la bendición del Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por todo lo que has hecho para con nosotros. Y ahora te pedimos que tú nos bendigas y que la bendición del Padre, la bendición del Hijo
La bendición del Espíritu Santo sea con todos nosotros, desde ahora y para siempre. Amén.